Quiero compartir un tema esta noche que lleva por título ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? Así que antes de iniciar vamos a leer un versículo de la Biblia que está en San Mateo 16:24. San Mateo 16:24. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, dice la palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder reunirnos, Señor Jesús, tal vez solamente a través de pantallas, Señor Jesús, pero sabemos de que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás en todos lados, Señor Jesús. Ahora, Señor, nosotros necesitamos, Señor, de tu consejo, Señor Jesús, que tú nos hables esta noche, Señor, a través de tu palabra, Señor Jesús, porque yo tengo mucho que aprender de ti, Señor Jesús, y necesito que tú me hables para poder estar, Señor Jesús, en tus caminos, Señor Jesús. Te pido, Padre, que bendigas esta palabra, Señor, sea la palabra que estamos esperando, sea la palabra, una respuesta, Señor, a nuestras oraciones, Señor Jesús, y te damos gracias porque nos hablas cada día, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Así que por tema, lleva por nombre, ¿qué es tomar la cruz de Cristo? Entonces, cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo. Cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo porque lo hemos seguido, lo hemos aceptado como nuestro único Salvador. Hemos aceptado de que Él es el único que puede traer vida en nosotros, que puede traer bien en nosotros. Entonces, nosotros somos como discípulos de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos una historia o cómo nos hemos acercado a Dios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de que cómo nos acercamos a Cristo. Cada uno de nosotros nos podemos hacer una pregunta también. Por ejemplo, yo me hago la pregunta a mí mismo: ¿qué fue lo que me convenció a seguir a Cristo? Si yo soy un seguidor de Cristo, si yo soy un discípulo de Cristo, si yo soy un hijo de Cristo, yo lo he aceptado como mi único Salvador, pero ¿qué fue lo que me convenció a seguir a Cristo? Nosotros nos podemos hacer esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Fueron los panes o fueron las bendiciones terrenales lo que me convenció a seguir a Cristo? Muchas veces, ¿verdad? Escuchamos predicaciones, o hay personas que escuchan predicaciones ahora que si tú te acercas a Cristo, vas a tener todo esto, vas a tener carros, vas a tener casas, vas a tener lujo, tu vida va a ser una bendición toda tu vida, y acércate a Cristo y acéptalo como tu único Salvador y vas a tener todo eso. Entonces, muchas personas se pueden acercar a Cristo de esa forma, por medio de las bendiciones. Así, por ejemplo, cuando Jesús hizo el milagro de alimentar a 5,000 personas. Entonces, cuando Jesús los vio todo, la multitud que estaban allí, entonces les dio de comer, y cuando Jesús se apartó de ellos, ellos empezaron a buscarlo, y cuando le encontraron, entonces Jesús les dice a ellos: ustedes no me buscan porque han visto los señales, porque han visto los milagros, sino que ustedes me buscan porque les di de comer,
porque comieron del pan y se saciaron. Entonces, diferentes formas se puede acercar una persona a Cristo, solamente por palabras buenas así, y se puede acercar a Cristo y decir, yo acepto a Cristo y voy a ver todo lo que me hablaron, todas las bendiciones terrenales. Y de otra forma es que los verdaderos discípulos de Cristo vieron las señales, milagros sobrenaturales, así como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces hay dos formas de que cómo las personas se acercan a Cristo, que solamente a través de la bendición o es que ven una vida en Jesucristo, es porque ven una vida que solamente Él puede traer la salvación, así como Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si no hay otra persona, no hay nadie más, ni ha venido alguien tan grande como tú que puede ofrecernos la vida, que es lo mejor que el material, que lo que tenemos ahora? De todo lo que nosotros tenemos, lo mejor es la vida. Entonces, así como nosotros que estamos reunidos esta noche, hemos conocido o el Señor nos ha dado el entendimiento de que solamente Él es el único camino, que Él es la vida, que Él es el que nos puede dar la vida eterna. Entonces, los verdaderos discípulos en este mundo tal vez no van a tener una vida de felicidad, siempre va a ser difícil. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que cargar una cruz, tenemos que ir cargar la cruz de Cristo, tenemos que ahora separarnos de todo lo que ofrece el mundo, porque lo que ofrece el mundo nos aleja de Cristo, lo que ofrece el mundo nos aparta de Cristo. Por eso Jesús dice, toma tu cruz, tienes que cargar tu cruz para seguirme, tienes que llevar el camino contrario de lo que ofrece el mundo. Entonces, cuando las personas escuchan eso o cuando nosotros escuchamos eso, ¿cómo es eso, Señor, de llevar el camino contrario? ¿Cómo es eso de que las cosas que hay en el mundo yo no lo puedo estar ahí si yo te acepto? Entonces es algo difícil de escuchar, es algo que nosotros podemos decir, pero qué palabra tan dura. Eso no es igual que cuando alguien me dice, acércate al Señor y toma tu bendición y toma las cosas materiales. Y ahora que me dices que tengo que cargar mi cruz y ir a la contrario de lo que ofrece el mundo, entonces los verdaderos discípulos no van a tener una vida fácil en este mundo porque tienen que cargar una cruz, tienen que tomar una buena decisión, tienen que tomar una decisión de seguir a Cristo. Yo tengo que seguir a Cristo porque Él es el único que me ofrece la vida. Tengo que cargar mi cruz. Entonces, en esos tiempos, cuando crucificaron a Jesús, en esos tiempos, los romanos usaban la cruz como un artefacto, como un objeto para castigar a los ladrones o los que se levantaban contra los romanos o con las personas que robaban, que mataban o tal vez habían hecho un crimen. Entonces los romanos, ¿qué es lo que ellos hacían? Era crucificar a las personas, era de encaminar una persona con una cruz. Dice que si una persona roba algo, lo condenan. Entonces ellos ponen una cruz sobre él y tiene que ir cargándolo hasta llegar a su destino. Pero cuando él está caminando, recorriendo la ciudad, las personas lo ven. Las personas tal vez no piensan de él, oh, pobrecito, está cargando una cruz, sino que las personas dicen, ha hecho algo, está haciendo algo, pecó en algo. Entonces muchas personas van a venir a criticar a alguien que verdaderamente está cargando una cruz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cargar una cruz. ¿O qué es lo que hizo Jesús cuando a él le pusieron cargar la cruz? Él no se negó en eso, sino que él cargó la cruz para llevar nuestros pecados,
para llevar las enfermedades, para llevar las tristezas, para llevar los problemas. Entonces lo que él hizo, llevó la cruz para ir crucificado, para matar todo pecados. Y es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Tienes que cargar tu cruz para matar todas esas cosas que te alejan de mí. Era muerte lo que estaba diciendo el Señor. Era de que tienes que matar todos los obstáculos, todo lo que te aleja, todas las tentaciones, todas las cosas malas que hacías antes. Tienes que cargar tu cruz y crucificarlo ahí para matarlo. Si nosotros vemos en San Mateo 16, 21, 22, dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor lo sabía antes de ser crucificado, de que Él iba a ser crucificado para llevar todo pecado. Entonces Él le dice a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo padezca delante de los ancianos, es necesario que yo lleve la cruz cargando para llevar todo pecado, y en la cruz ahí será roto todo. Ahí será, todo pecado será muerto todo ahí. Entonces Jesús les dice a ellos: resucitaré a los tercer días. Cuando Jesús resucitó, resucitó nueva, sin pecado, porque mató todo pecado en la cruz del Calvario. Y es lo que nos dice el Señor, que es necesario. Entonces, entonces Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso quiere decir que yo ya no debo hacer mi propia voluntad. Ahora nosotros que hemos aceptado a Cristo, ahora nosotros que nos hemos entregado a Cristo, cuando Jesús resucitó y cuando nosotros lo aceptamos como nuestro único Salvador, nosotros nacemos de nuevo, ya sin pecado, ya sin pecado, porque el Señor borra todo. Él llevó todo en la cruz del Calvario. Ahora Él nos da una nueva vida para estar con el Señor. Pero viviendo en este mundo, con nuestro cuerpo, que tiene muchas batallas, que tiene muchos deseos, o nuestra mente es como un campo de batalla que no nos va a dejar acercar a Cristo. Entonces, por eso el Señor dice: carga tu cruz, para que todo lo que venga a ti, todo lo que te hace contrario a mí, tienes que matarlo en la cruz. En Colosenses 3:1 dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, lo que nos habla la palabra de Dios, de que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Y ahora, ¿dónde debemos de poner nuestra mirada? Dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del Señor, la voluntad del Señor para nuestra vida. Entonces Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea que yo ya no debo hacer mi voluntad. Tengo que negar todas las cosas de lo que mi cuerpo desea. Y yo debo hacer ahora la voluntad de Cristo, porque mi mirada va a estar en las cosas de arriba, va a estar en las cosas del Señor. Y yo ya no debo hacer mi propia voluntad, sino que solamente la voluntad del Señor.
Qué fácil sería, ¿verdad? Que una persona cuando acepte a Cristo nace de nuevo, tiene un cuerpo nuevo, tiene un mente nuevo, un corazón nuevo. Sería fácil, pero no es así, sino que nosotros espiritualmente resucitamos juntamente con Cristo y nos hace nuevo, pero mientras estemos en este cuerpo, va a tener muchos obstáculos, va a tener muchos deseos, van a llegar problemas en nuestra vida, van a llegar cosas, necesidad en nuestra vida. Y son todas estas cosas que nos puede alejar de Cristo. Son todas esas cosas que nos puede apartar de Dios. Por ejemplo, en qué dedicamos nuestro tiempo, en qué damos nuestro tiempo. Y eso nos puede alejar de Cristo. Entonces el Señor dice que tienen que negarse en sí mismo. Uno ya no debe hacer su propia voluntad, sino que solamente el del Señor. Y es lo que dice el Señor a cada uno de nosotros, que estamos en la obra del Señor, que estamos predicando la palabra del Señor, o que tenemos un ministerio, o las personas que no tienen nada. Seguir a Cristo es ir nuestra vida transformando cada día. Nuestra vida en el Señor Jesús es de transformación, no es algo de tener el nombre cristiano. Por ejemplo, yo ya soy cristiano y ya con eso ya es suficiente. No es así, sino que nuestra vida va a ir transformando. Las cosas que nos gustaba antes, por ejemplo, a mí me gustaba ir en la calle, a mí me gustaba ir con mis amigos a hacer cosas malas, pero ahora que ya acepté a Cristo, tengo que dejar eso, tengo que negarlo, porque mi mirada va a estar en las cosas de arriba. Tengo que negar todo eso y acercarme al Señor. Y esas cosas son difíciles de hacer porque nuestro cuerpo lo desea. Pero como nosotros hemos aceptado a Cristo, entonces nuestra mirada debe estar con el Señor. Y nuestra vida no va a ser fácil. No va a ser fácil porque van a haber personas que van a decir, ahora que vas en la iglesia, haces todo y ya dejaste de hacer todas estas cosas. Ahora que vas en la iglesia, ya no vienes con nosotros. Entonces, todos esos obstáculos puede afectar nuestra fe, pero si nosotros seguimos fiel delante del Señor, el Señor es el que nos va a ayudar. Es el Señor el que nos va a ayudar en esos momentos. Tal vez por aceptar a Cristo nos han rechazado, tal vez por aceptar a Cristo, por hacer las cosas bien, muchas personas se van a levantar en contra de nosotros, van a venir en contra de nosotros y la cruz va a ser más pesado aún porque tenemos que lidiar con todo eso. El enemigo va a buscar muchas formas de cómo alejarnos de Cristo. El enemigo va a buscar muchas formas de cómo separarnos de Cristo. Por ejemplo, Daniel, cuando él estaba, el rey Darío lo había puesto para gobernar sobre todos los gobernadores que estaban reinando en ese tiempo. Entonces el rey Darío lo pone para que gobierne sobre 120 gobernadores y el Señor lo pone entre 3 personas que estaban gobernando. Entonces cuando ellos dice que vieron que estaba el espíritu superior en él, entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Dice que se levantaron en contra de Daniel. Ellos no estaban felices por lo que estaba pasando. Ellos no estaban felices porque el Señor hacía grandes cosas en él, porque Daniel era fiel y el Señor era fiel con él, poniéndolo en posiciones. Entonces ellos se levantaron contra él y lo acusaron y lo llevaron al foso de los leones. Y como él sigue fiel y el Señor lo sacó de ahí por su fidelidad. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos fiel delante del Señor, no importa lo que venga, si vienen críticas en nuestra vida por seguir a Cristo, si vienen personas a levantarse en contra de nosotros, pero nosotros, nuestra mirada está puesta en las cosas del Señor, el Señor es fiel con nosotros y el Señor es el que nos va a dar la victoria. Es el que nos va a dar la victoria cada día si nosotros seguimos fiel delante del Señor y es lo que Dios quiere de nosotros.
Entonces también otra cosa es el perdón. Es necesario que nosotros, ¿verdad? Nosotros empecemos a perdonar a las personas o con alguien que hemos tenido un problema, tal vez antes de aceptar a Cristo, nosotros tal vez en el trabajo o familias, o tal vez nosotros como hemos venido creciendo, tal vez en la niñez hubo una persona que nos lastimó, hubo una persona que nos hizo tanto daño. Entonces eso puede traer rencor en nuestro corazón y podemos tenerlo guardado, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces nosotros tenemos que llevar eso en la cruz y crucificarlo y empezar a perdonar a las personas, empezar a perdonar, y solamente así podemos cargar nuestra cruz, solamente así podemos negarnos, solamente así podemos hacer la voluntad de Cristo, dejar todas esas cosas, todo lo que nos aparta del Señor. Por eso hay muchas personas que dicen que seguir a Cristo es fácil, seguir a Cristo es muy fácil para mí, porque yo voy en la iglesia y cuando salgo yo estoy bien, mi vida siempre ha sido fácil. Todos esos que hablan que llega enfermedad, que llega estorbo, que llega problemas, que llega todas esas cosas, yo no creo que sea verdad, porque mi vida es fácil. Ahí mismo dice en San Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que una persona puede seguir a Cristo cargando su cruz o sin el cruz. O sea que una persona puede seguir a Cristo, puede estar ahí, puede estar en la iglesia, puede estar en la obra del Señor y puede estar sin dificultad en su vida. Es porque cuando está en la iglesia es una persona y cuando sale fuera de la iglesia es otra persona. Y son dos formas que el Señor nos habla de que si no cargas tu cruz, si no alejas todo eso, si no empiezas a dejar tu propia voluntad, si no haces mi voluntad, no eres digno de mí. Lo que estás haciendo es en vano. En vez de que estás salvando tu vida, lo vas a perder. Pero el Señor nos dice ahora, eh, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces el Señor, si nosotros perdemos nuestra vida, perdemos todas las cosas, perdemos a personas, perdemos lo que sea, pero si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, entonces el Señor salvará nuestra vida, y que nuestra mirada esté impuesta en las cosas de arriba, porque solamente el Señor es el que nos da la vida eterna. Sé que no es fácil seguir, sé que no es fácil seguir a Cristo, pero si el Señor es nuestra fortaleza, sé que todo lo podemos hacer en el Señor. Amén. Así que quería compartir este tema con cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros peleamos con todo eso, todos esos obstáculos. ¿Qué debo hacer para seguir a Cristo? ¿Qué debo hacer para estar bajo la voluntad del Señor? Y son algunas de esas cosas, es perdonar a las personas que nos hicieron daño, llevar todos los obstáculos, llevar todo lo que me aleja de Cristo y crucificarlo y poner mi mirada solamente en el Señor. Yo debo hacer eso, tal vez va a ser difícil para mí, pero si lo hago con la fuerza del Señor, sé que todo lo puedo en Cristo. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Sé que tú cada día, Señor, quieres enseñarnos algo, Señor Jesús. Sé que primeramente hablas a mi vida, Señor Jesús. Sé que primeramente nos hablas a nosotros, Señor, antes de compartir tu palabra, Señor. Pero te pedimos fuerza, que tú nos ayudes, Señor, poder cargar nuestra cruz, Señor Jesús, y poder crucificar todo obstáculo, Señor, que nos aleja de ti, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza cada día, Señor Jesús, que nos des fuerza para estar en tu obra, Señor, porque con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, Señor Jesús, pero más si tú estás con nosotros, Señor, más si tu presencia está con nosotros, Señor Jesús, sé que todo lo podemos hacer en ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Jesús.
Amén y amén.